Quiero ser breve con el mensaje, pero tengo cosas que decirle que necesito el 100% de su atención. El texto que tengo, creo que lo podemos recitar de memoria, Hebreos 12:2, y quiero decirle cómo se conecta este texto con su contexto, porque en capítulo 11 la Biblia viene hablándonos de los personajes que se destacaron por su fe. Viene hablándonos de los destacados de la fe, los héroes de la fe, y con cuántos nombres los podemos distinguir, personas que a través de la historia marcaron huellas fundamentales porque creyeron en el Señor. Pero cuando llega a capítulo 12, versículo 2, no habla de tener los ojos en los personajes de la historia, habla de tener los ojos ¿en quién? En Jesús. Ellos se sostuvieron como viendo al invisible y le creían aunque faltaban siglos para la llegada del Señor. Nosotros estamos tan privilegiados que creemos al que ya vino. Présteme mucha atención porque voy a explicarle algo esta mañana. No sé cuántas otras veces lo habrá escuchado, pero necesito su atención para que no se confunda y me entienda claro a qué nos estamos refiriendo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó. ¿Dónde está tu Señor? ¿Dónde está tu Señor? Una de las comunicaciones de las semanas atrás, a los ganadores de almas la pregunta era: ¿a dónde está tu Señor? ¿A dónde está el que vos anunciás? ¿A dónde está el que vos servís? ¿Dónde está tu Señor? Tu Señor está en el trono de la majestad en las alturas. ¡Gloria a su nombre! Bendito el nombre de Jesús. Hermano, a medida que usted va asimilando esta verdad, su corazón se va a llenar de fuego y de fervor. Y el diablo te va a tener cada vez más miedo. Y se te van a ir muchas de las ñañas. Porque vas a descubrir dónde está tu rey y quién sos vos en el plan divino. Así que esta mañana quiero explicarte un poquito por qué volver a este versículo que tanto, incluso cuando estaba guardando en la computadora tuve que buscar un título que sea un poquito diferente porque ya hay varios mensajes con el mismo título y sobre el mismo versículo. Así que quería hablarte de esto, pero hay muchos otros mensajes bien similares. Evidentemente, la palabra nos viene hablando de esta realidad desde hace siglos. Pero hoy procuraremos avanzar un poquito más en comprender este aspecto que se debe a el objetivo de este mensaje. Así que hoy vamos a estar arrancando por el final, por lo último que dice la hojita allí en tu boletín, en este ayuda a memoria para seguir meditando la palabra días después. El objetivo de este mensaje es estimular la personalidad conquistadora de la iglesia tal como Jesús la diseñó. La iglesia de Cristo tiene una personalidad conquistadora, arrasadora. Y Jesús, para que pudiéramos entender a qué se refería, Él dijo estas palabras: las puertas del infierno no prevalecerán ni el infierno va a quedar parado cuando la iglesia ataca. Estaba diciendo esto Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿No le describe un concepto de una iglesia conquistadora? Arrasadora. Ya sé, algunos están diciendo: ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Quisiera explicártelo esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Le he pedido gracia al Señor y sabiduría para explicar esto que vamos entendiendo y Dios nos está iluminando. ¿Por qué volver otra vez a este versículo? Es que el origen y la razón de nuestra fe está en Cristo Jesús. Y hermano, ¿qué de nuevo me está diciendo? Simplemente aclararte esto: para muchas personas su fe responde más a sus emociones que a la realidad de la autoridad de Cristo. Voy a ilustrártelo con algo muy sencillo. El día que está nublado y llueve,
es que el sol se apagó. Las nubes no te lo dejan ver, pero el sol no se apagó. Algunas veces al salir del aeropuerto, días nublados, saliendo allí con el límite porque el servicio meteorológico anunciaba tormentas más fuertes y si el avión no despegaba ahí, no despegaba más, tenía que suspender el vuelo. Cuando salíamos, pasaban las nubes, parecía mentira, todo mojado, lloviendo, una tormenta bárbara, pero cuando pasaban las nubes, el cielo absolutamente despejado. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que tenemos que aprender a distinguir las nubes de la realidad. La realidad es que nuestro Señor está en el trono de la majestad, en su gloria, reinando, siempre reinando. Son las situaciones, nubarrones de situaciones que nos ciegan y tenemos que aprender a distinguir esto. Hermano querido, si el sol se apagara, la vida no dura mucho. Si Cristo no estuviera en el trono, no duramos ni un minuto. Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo entero perdería su equilibrio. Pero todo está sustentado por la palabra del Señor. ¿Me entiende? Entonces quiero animarlo esta mañana. Quiero despojarlo de una veta, un concepto, algo que está como muy cultivado dentro de la iglesia del Señor y que no le pertenece a la iglesia del Señor. No le pertenece. Así que quiero hablarte de esto porque el Señor es el que te da el poder de creer. Y aunque el dicho dice, creer es poder, yo le quiero añadir aún más. El creer en el Señor es lo que te da el poder. Creerle a Jesús es lo que te abre los ojos. Entonces esta mañana yo quisiera, en una palabra de comprensión, abrirte los ojos para que escapes de un error involuntario, de un engaño, de una confusión estimulada históricamente. Es posible que usted salga de aquí diciendo, mi pastor se volvió loco, y se encuentre con un hermano de otra iglesia y le diga, sí, venite para la nuestra. Pero sí quisiera abrirte los ojos esta mañana, por más que alguien me llame loco. Es que la fe en Cristo hace visible lo que no se ve. ¿Verdad? Y la obra del Espíritu, la fe en el Señor, hace tangible lo que parece abstracto. Cuando una persona está recibiendo una palabra de fe y de inspiración, parece abstracto. Ahí la hermana nos cuenta el testimonio esta mañana. ¿Cuántas veces habrá pasado por la mente la idea de que eso era abstracto? Sin embargo, llegó la hora, Dios transformó la vida de su esposo, Dios transformó la vida de su empresa, Dios transformó todas las cosas porque no es abstracto, es real. ¿Qué es lo que hace que se transforme en algo visible, tangible? Es la fe. Por la fe entendemos que fue hecho la creación de lo que no se veía. Así que el que no tiene sus ojos en Cristo, es posible que siga viendo nada. Pero el que tiene sus ojos en Cristo está viendo todo. Por eso el hermano se animó a orar por su pariente y desafiarle, y el cáncer se fue. ¿Se hizo tangible o no se hizo tangible? ¿Se hizo visible o no se hizo visible? ¿Se hizo evidente? ¿Qué fue? La acción de la fe. Entonces, por esto quiero animarte y devolverte un poco asumiendo que he sido uno de los que ha seguido una corriente de enseñanza que perjudica muchísimo a la iglesia. Quiero que no me confunda cuando hablo de esto. Yo amo al pueblo de Israel. Están en mi oración. Respeto muchísimo a los judíos. Cuando hablo con alguno de ellos, siento que tengo un gran honor. Le pregunto su nombre, trato de recordarme su nombre y le sorprende al judío que yo le hable de su propia historia que ni la conoce. Porque los creyentes conocemos mucho de la historia, lamentablemente la usamos mal.
¿Y qué quiero hablarte esta mañana? ¿Por qué muchísimos creyentes y muchísimas congregaciones hemos tenido una personalidad apocada? Pseudamente pacíficos, pero finalmente haciendo nada. La personalidad de la iglesia es conquistadora. La personalidad de la iglesia es avasallante contra las tinieblas. Pero como que nos hemos domesticado a ser buenitos. Y tenemos que ser buenitos entre nosotros, pero no con las tinieblas. Muchísimos hermanos este día miércoles dirán, no, yo le dejo que el Señor lo haga. Y la pregunta es, ¿a través de quién hace el Señor las cosas? ¿A través de quién lo hace? A través de la iglesia, a través de los creyentes, a través del cuerpo de Cristo. Así que donde hay un creyente está el Señor. Donde está la iglesia está el Señor. Donde están los amados de Cristo está el Espíritu Santo. Entonces, claro, no vamos a ir a prender fuego cubiertas. No vamos a ir a insultar a las autoridades. Vamos a bendecir, pero vamos a estar presentes. Porque donde está presente la iglesia, está presente su Señor. Donde están 2 o 3 en mi nombre, mire lo que dice Jesús. Donde 2 o 3 están en mi nombre, yo estoy con ellos. Tremendas declaraciones. Pero voy a explicarle un poquito de dónde viene esa personalidad apocada de hermanos tan sinceros, de gente preciosa. Es más, gente poderosa, pero domesticados como el... Mira, hay una gran diferencia, nos explicaba una vez el pastor Dante Gebel, entre el león de la selva y el león del zoológico. Usted lo ve al león en el zoológico y es una cosa. Si usted lo viera en su hábitat natural, es otra cosa. Bueno, hemos sido domesticados como creyentes del zoológico. No dejamos de ser leones, pero esta mañana confío que el Espíritu Santo te va a abrir los ojos. Tenemos pendiente un tema en uno de nuestros programas de radio, lo tenemos pendiente, está entre las próximas grabaciones, que los errores más difíciles de distinguir son los que provienen de algo bueno. Hay personas que son muy justas, muy correctas, pero son absolutamente intolerantes. Entonces, ¿es malo ser justo? ¿Es malo ser correcto? No, es malo ser intolerante. ¿Se entiende? Entonces el error parte desde algo bueno. Una virtud mal manejada se convierte en algo dañino. ¿Y qué es lo que necesitamos abrir los ojos y qué tendrá que ver la historia en este momento? Voy a ser muy franco, muy respetuoso, muy honesto, pero la iglesia necesita saber estas verdades. La iglesia es tratada, enseñada, como si fuese el pueblo de Israel. Y quisiera que usted pueda distinguir en la sociedad en su totalidad, en la humanidad. Ahí está, vamos a usar la palabra humanidad para referirnos a toda la humanidad de todo el mundo, de todo el mundo, de todo el mundo. ¿Está? ¿Hacia quién comisionó Jesús a su iglesia? ¿Hacia quién lo comisionó? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del territorio a conquistar de la iglesia de Cristo? Dígame cuál es el límite. Hasta lo último de la tierra. Entonces, en la mente de Dios, por decirlo de un modo entendible a nosotros, siempre estuvo toda la humanidad. En el plan de Dios está toda la humanidad. ¿Se entiende? Y para redimir a la humanidad entera, Dios le hizo una promesa a Abraham y le cumplió la promesa
y se formó un pueblo, se formó una nación. Y esa nación tendría la misión de anunciar al resto del mundo esto que le estoy diciendo esta mañana: nuestro rey está en el trono. Pero usted sabe bien, el rey vino y no lo recibieron. ¿Hay diferencia? Un pueblo que todavía no aceptó a Cristo con una iglesia que adora a Cristo. Se está preguntando si es verdad o no. Cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, viene a buscar su iglesia que está en toda la humanidad. Entonces quisiera esta mañana, en primer lugar, pedirle disculpas de todas las veces que yo he sido muy enfático usando ejemplos del pueblo de Israel. Porque quiero que entiendas que vos no sos el pueblo de Israel. Básicamente porque todavía el pueblo de Israel no aceptó a Jesús. Lo van a aceptar en un solo día, eso será impresionante. Estaremos en el cielo viendo lo que sucede sobre la tierra. Será lo que está descrito en las Escrituras, porque las naciones de la tierra se van a abalanzar para destruir a Jerusalén. Y el Señor nos dirá: esperen un poquito, chicos. Bajará del cielo y con la espada de su boca defenderá a esa nación. Ese será el día de la conversión. El estruendo en la tierra y el estruendo en el cielo de las multitudes adorando al Señor será glorioso. Pero eso todavía no ocurrió. ¿Entiendes? Es algo que va a pasar, está en las profecías, está tal cual. En este momento los ojos del mundo están sobre Jerusalén. No porque de allí sale la palabra de paz. Allí está el centro de la guerra del mundo. Dígame si no es cierto. Debió haber sido al revés, ¿verdad? Debió haber sido el lugar de donde salían los misioneros, de donde salían los mensajeros, de donde salía la palabra, de donde el Espíritu corriera al resto del mundo. Pero como se cerraron, Dios no se quedó sin gente que lo adore. ¿Dónde están los que adoran al Señor? Dios no se quedó sin pueblo, Dios no se quedó sin ejército, Dios no se quedó sin su amada. ¿Dónde está la amada de Cristo? ¡Es la iglesia! ¡Es la iglesia! ¡Es la iglesia! ¡Gloria a su nombre! Bendito el Señor. No espero que puedas comprenderlo todo, porque eso será por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará entendimiento de esto, pero que por lo menos lo creas. Si lo crees, el Espíritu Santo te va a iluminar y entenderás esto. Amado, Israel sigue siendo una nación que Dios amó, aunque ellos todavía no abrieron su corazón para Él. Si Dios puede amar a una nación que todavía no le abrió su corazón, dígame usted cómo ama a los que sí le abrimos el corazón. Entienda esto, por favor. Entonces, ¿dónde está el error permanente en el vocabulario evangélico? Es comparar al creyente con un pueblo que todavía no cree. Es comparar la incredulidad de una nación con el error del creyente que viene madurando. Los límites geográficos para el pueblo de Israel están claramente descritos en las Escrituras. Pero el límite geográfico de la iglesia es ¿qué? Hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿puede distinguirse usted entre usted y todos los personajes de la historia? ¿Puede distinguirse usted, mi hermano? Con todo el respeto, y yo le pido a los ministros y siervos del Señor y a los profetas, por favor, actualicen su vocabulario, porque nuestro vocabulario tiene que ver con la historia. El Señor vendrá, el Señor hará, el Señor derramará. A esperar, a esperar, a esperar. Yo quiero decirte que el Señor ya vino, ya derramó, ya trajo. Tenemos que actualizar el vocabulario. Abrámonos para recibirlo. Tomémoslo porque ya nos ha sido dado. ¿Me entiende? Usted no tiene que esperar un siglo más. Usted hace 2000 años recibió lo que le fue prometido. Es más, lo que nos ha sido prometido vino antes que nosotros naciéramos.
La iglesia nace en un ámbito de redención. ¿Qué sucede? Cuando el hombre peca y cae en el Edén, la humanidad quedó bajo condenación. La nación de Israel se forma para hacer los preparativos y recibir al Salvador. Y van haciendo muchos preparativos, aunque no entendían demasiado, pero finalmente llegó el Salvador y ellos no le creyeron. Y como no le creyeron, el Señor, como tenía su visión en el mundo entero, no se quedó en Jerusalén. Fue a Samaria, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios, porque si no nosotros no tendríamos esperanza. Llegó a Rosario, llegó a Argentina, llegó a nuestra casa. Porque esa fue la visión de Dios, la humanidad entera. Entonces, quisiera, hermano querido, con todo el respeto y el amor de su corazón, deje de tener colgado en su corazón, si lo tiene de adorno como cualquier otra alhaja o joya, está bien, pero no lo tenga en su corazón nada de la simbología hebrea. Porque usted tiene al Rey vivo, usted no tiene símbolo. Si a esta mañana, al entrar por la puerta, yo le hubiera regalado una réplica en miniatura de las tablas de la ley, usted sentiría, tengo la palabra de Dios. Este es un culto de avivamiento. Y lo saco a patada, créame. Porque la palabra completa ya nos ha sido dada. Ya nos ha sido implantada por el Espíritu. Pero como la mentalidad humana tiene un gran apego a los objetos, y a veces no se distingue entre un idólatra y un cristiano que no entiende la verdad, no se distingue entre uno y otro. Algunas personas han reemplazado los ídolos por algún otro objeto que parece sagrado. Y Dios tiene tanta misericordia, paciencia y amor. Y quiero que me entiendas esta mañana, no te estoy retando, te estoy avivando. La clásica que hacemos los predicadores. Hablamos de la fe de Abraham para mostrarle al creyente que todavía es un incrédulo. Hablamos de la consagración de Daniel para decirle a los jóvenes que todavía andan en pecado. ¿Por qué no hablamos del Espíritu Santo que nos llena y nos quema por dentro y saca toda la basura para afuera? Porque eso ya está vigente. ¿Me entiende? Entonces, no va a venir, ya vino, ya está instalado. Las mansiones celestiales ya están preparadas. El Rey vino, pagó el precio. Y en ese ámbito de condenación se forma esa nación para dar testimonio. Y la única etapa que la historia del pueblo hebreo se pareciera a la iglesia, la única etapa fue el período del rey David. Porque hubo adoración y hubo conquista. En todas las demás etapas el pueblo siempre venía para atrás. Iban a conquistar la tierra y los que estaban en la tierra los terminaban conquistando a ellos. Ellos conquistaban el suelo, pero la idolatría de los demás los conquistaba a ellos. La rebeldía de los demás los conquistaban a ellos. Era una posesión geográfica, pero no una posesión espiritual. Dígame, ¿para qué está la iglesia sobre la tierra? Para una posesión espiritual. La iglesia tiene el espíritu. Amén. Entonces el Salvador desciende del cielo, tal como lo prometió. El Rey deja su trono, viene para morir en la cruz. Y como Eva fue tomada anoche en la reunión de matrimonios, Pastor Marcelo lo explicaba, y quiero explicarle que la ausencia de la gente, de mucha gente, porque estuvieron anoche en la reunión de matrimonio. Después fueron a cenar y fue tan lindo, tan romántica toda la clase, que por eso muchos no vinieron esta mañana. Se han quedado teniendo conversaciones en casa. Pero lo explicaba muy bien el Pastor Marcelo anoche, que Dios, para darle compañera al hombre, la tomó de su costado. Ahora, en esto que le digo es sumamente sencillo, pero hay una absoluta revelación. Entienda esto, por favor. Cuando Jesús muere en la cruz y carga sobre sí los pecados de toda la humanidad, derramó su sangre
por todas las heridas de los látigos, de las coronas de espinas, de los clavos. Ya estaba. Entregó su espíritu, ya estaba muerto. Ya había, ¿qué hizo Jesús con su muerte? Pagó el precio. ¿Entiende? En el instante que Jesús dice, consumado es, se completó todo lo que se había profetizado, todo lo que se había dicho, todas las promesas del Señor se cumplieron, consumado. Y después de eso, entrega su espíritu y muere. ¿Ya estaba pagado el precio? Pagado. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Pero viene un soldado que tiene una sola explicación lo que hace, porque el tipo ni sabía lo que estaba haciendo, y clava una lanza en el costado de Jesús. ¿De dónde salió Eva para Adán? Del costado. ¿De dónde salió la esposa de Cristo? De su costado. De su costado abierto. La iglesia salió del costado abierto de Jesús. Por eso el bautismo, sangre y agua. Bienaventurado el que capta esta palabra que está recibiendo. Es riqueza espiritual que le va a transformar la vida. La iglesia nace del costado de Jesús después de que estaba pagado la redención completa. La iglesia de Cristo no nace en un ámbito sin esperanza. La iglesia de Cristo nace en un ámbito que le fue pagado el precio de la redención. Por eso Jesús hace la parábola de la gran boda, donde los invitados fueron buscados de todos lados y fueron llevados a la fiesta que ya estaba preparada. Jesús en el Calvario pagó la fiesta y salió a buscar a la iglesia a una fiesta que ya estaba paga. Bienaventurado el que entiende esto. La iglesia nace del costado de Jesús en un ámbito ya redimido, con el precio pagado. ¿Hay diferencia con una nación que se abraza religiosamente a un formato y lo dejan afuera al Salvador? Lo dejan afuera a Jesús y hasta el día de hoy están buscando todas las razones para negar que el Mesías vino. Ellos siguen esperando al Mesías, siguen. Sus enseñanzas es que el Mesías un día vendrá, que el Mesías los va a salvar, que el Mesías va a llegar. Hace 2000 y pico de años que ya vino. Ahora, ese vocabulario, hermanos queridos, está instalado en la iglesia. Un día, un día, un día, un día, un día. ¿Alguna vez? Porque el Señor hará, hermano, y suena tan lindo todo eso. Quiero decirte que ya lo hizo. Yo sé que esta noticia te asusta, pero tenés que creer que el cielo ya está abierto. No lo abre la oración de los creyentes, lo abrió la sangre de Cristo. Y hubo manifestaciones notorias, visibles, porque hasta la tierra se sacudió, y hubo un terremoto, y hubo resurrecciones, y el velo del templo se rompió. Y, hermano, cuando hablamos del velo del templo, no estamos hablando de una cortinita. Era un tejido, un entramado que tenía 15 centímetros, un palmo, un tejido, un muro de tejido, dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Y en el momento que el Cordero de Dios paga el precio en el Calvario, ese velo se rompe de arriba abajo, porque se abre el camino con libertad a vivir en la presencia de Dios. La iglesia nace en ese ámbito. La iglesia nace con las puertas abiertas para vivir en la presencia de Dios. La iglesia nace con su Redentor sentado en el trono de la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Le prometí ser breve y quiero confiar que el Espíritu Santo le ayudará a entender estas verdades. Hermano, mirar a Cristo es mirar al que te está mirando todos los días. Y la mirada de Jesús sobre ti no es una mirada juzgona. Los creyentes tenemos una actitud juzgona. Tenemos un vocabulario juzgón. Pero ¿sabes por qué te mira Jesús? Está a la diestra del Padre e intercede por vos. Y Juan dice, si nos hemos equivocado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Mirá qué intercesor tenés, por favor. Mirá qué intercesor. Jesús, el Cordero de Dios que pagó el precio, es tu Rey que está en el trono y le habla al Padre por ti. Ahora, si esta mañana yo hubiera predicado un mensaje juzgón, muchísimos estarían entendiendo que Dios le habló.
Pero quiero que sepa que el Señor te está mirando todos los días, no para juzgarte, sino para amarte. Por eso que cuando te involucras en la adoración, no podemos explicarle a los demás qué nos pasa. Siento a Cristo en este lugar, y mi espíritu arde, Cristo está en este lugar. ¿Me entiende, amado? Mirar a Cristo significa mirar al que está mirando siempre. ¿Sabes qué mira el Señor? Lo mismo que miró antes de venir. ¿Cuál fue el gozo del Señor? Porque por ese gozo puesto delante de Él fue que se arrojó del cielo. Por ese gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Por ese gozo puesto delante de Él no le importó que lo critiquen, no le importó que lo persigan, no le importó que lo lastimen, no le importó que lo desprecien. Dejó de lado el oprobio. Mire, si Jesús se hubiera puesto en pobre de mí. Práctica muy instalada en los creyentes. Eso tiene más que ver con una cuestión de emociones que de espíritu. Ahora, ¿por qué estamos hablando siempre del pueblo perseguido, del pueblo desposeído, del pueblo afligido? Quiero decirle que en la redondez de la tierra, muchos de nuestros hermanos cristianos viven estas cosas. Es más, mi hermano querido, 50, 60 años atrás, usted no salía felizmente a la calle cantando un coro. Muchísimos hermanos no lo saben. ¿Cuántos siervos de Dios que perdieron a uno de sus seres queridos no le permitieron sepultarlo en el cementerio? Tuvieron que buscar a alguien que tuviera un terreno, un campo, y le permitiera ahí al lado del alambrado hacer la tumba de su ser querido. Misioneros que vinieron a evangelizar nuestra tierra. ¿Por qué cree usted que existe el cementerio del disidente en Rosario? Porque en los demás cementerios no se les permitía a esos herejes sepultar a sus seres queridos. Hermano querido, la persecución estuvo sobre nuestra tierra, pero a causa de que muchos clamaron y Dios es fiel, nuestra tierra está siendo bendecida, el Espíritu ha sido derramado, la palabra está siendo predicada, los aires se abrieron para dar el anuncio del Evangelio a través de emisoras de radio, a través de televisión. Usted está viviendo el tiempo de gloria, mi hermano. Quiero que me entienda esto. Usted no es un perseguido, usted es un redimido. Usted no es alguien que está siendo acobardado, usted ha sido ungido por el Espíritu. Por eso es que cuando la iglesia se mueve, el diablo huye. Pero mientras te pueda tener asustado, no te vas a mover. Porque es el único arma que puede usar, el miedo y el pecado. Son las dos únicas armas que el diablo puede usar. Pero bienaventurado el creyente que abrió sus ojos y entiende que nuestro Rey está vivo, sigue mirándonos, y nuestro Rey sigue buscando lo que vino a buscar, salvar a la humanidad. Por eso los ganadores de alma van a vivir experiencias que hasta ahora no vivieron, porque una cosa es ser un observador desde lejos, otra cosa es ser alguien que se involucra en lo que Dios quiere. ¿Cierto? Cómo arde el corazón cuando te metes a hacer lo que Dios quiere. Cómo se te revive el espíritu, se te van las ñañas, te aseguro, hasta te olvidás si tenías algún dolor en el cuerpo, te olvidás. Porque se te revivió el espíritu. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Te involucraste en lo que el Señor quiere? El Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Cuando te sintonizás en el trabajo de ganar almas para Cristo, el mundo se te cambia. Entonces quiero alentarte, hermano, para que entres en la personalidad conquistadora que tiene la iglesia. Si usted tuviera que elegir, ¿cuál de los tres elige? Le aclaro, es que no se lo voy a dar, simplemente estoy ilustrando. Por más que le guste el color marrón, usted no va a elegir el marrón. ¿Cuál elegiría? Una Eva, ¿no? Todos se van a sentir Adán, quieren a Eva. ¿Qué diferencia hay entre el papel de uno y de otro? Si se caen al fuego, los tres se queman. Ahora, ¿usted se acuerda cuánto hacía con uno de estos?
cuando este estaba de 10, ¿cuánto hacía? Y después ya necesitó uno de estos. Bueno, no era 50, era el otro que tenía el otro numerito más grande, pero hacía mucho. ¿Cierto? Hermano, íbamos a cargar combustible y con uno de estos llenábamos el tanque. Después ya, este no iba más, necesitamos 1, y 2, y 3, y 4, y ahora necesitas como 14 de estos para llenar el tanque. Entonces esta es la pregunta, ¿por qué razón antes con uno solo hacía mucho y ahora cada vez hacemos menos? Si el billete sigue teniendo el mismo color, el mismo papel, la misma tinta, igualito. No voy a decir mucho de esto porque el predicador la semana pasada dijo que este tema no tienen que hablar los creyentes. Es que el dólar subió, hermano. Usted va a cualquier otro país y el dólar sigue valiendo lo mismo. ¿Entiende usted cuál es la realidad? Es que, ¿por qué pierde valor este billete si sigue diciendo que 100? ¿Por qué? Porque este billete no tiene valor si no tuviera el respaldo en el Banco Central. ¿Está entendiendo? ¿Y qué es lo que se devalúa? Lo que está en el Banco Central, las reservas, que son las que le dan respaldo. ¿Me va entendiendo? Se devalúa porque lo que le da respaldo a este billete se devaluó. Antes Argentina tenía otro capital y esto valía más. Pero a medida que va bajando el respaldo en el Banco Central, el billete va perdiendo el valor. Ahora, ¿entendés lo que significa que el que te sustenta a vos? El que te sustenta a vos. Mire, estoy cada vez más viejo, pero cada vez más lleno del Espíritu. Estoy cada vez más gastado físicamente, como el papelito todo arrugado, pero cada vez más con su gloria adentro. ¿Por qué razón? Porque nuestro respaldo está en el que está en el trono, en la majestad de su gloria, en su Espíritu. Nuestro respaldo es el Señor, nuestro respaldo es Cristo. Poner los ojos en Él es cobrar la vida, la fuerza que el Señor nos ha dado, el valor que tiene el creyente. Cuando usted mira al que está en el trono y sabe que el valor de su vida está respaldado por el que está en el trono, ¿ya descubrió que nunca se devalúa? El que está en el trono nunca se devalúa. El diablo viene y nos engaña y nos hace sentir tan devaluados que parece que no servimos para nada y siempre tiene algún mensajero, alguien ahí que le ayuda para terminar de derrumbarnos el ánimo y las fuerzas y terminamos diciendo, estoy peor que el papelito de 2 pesos. Ya no sirvo más. Usted da de propina 1 peso y lo tiran. Yo quiero bajar del auto a juntarlo. Y 2 pesos, ya no sirve más. Pero quiero decirte que lo que te dio valor a vos no se devaluó nunca. Y esto es lo que tienen que hacer tus ojos de fe. Mirar al que está en el trono, que siempre está reinando. Amado, la iglesia tiene una personalidad conquistadora. La iglesia tiene una personalidad de autoridad contra las tinieblas. La iglesia tiene personalidad contra el pecado. La iglesia tiene autoridad contra la muerte. Por eso ahora hace falta más que leyes. Hace falta el Espíritu. Y lo que va a detener la mano de los que van a firmar, el que va a manifestarse es el Rey de la vida. Amado, nuestro mundo está en el peligro más grande que pudo haberse visto en toda la historia. Se metieron con la vida. Hay más de 50 millones de abortos en el mundo. 50 millones, más que la población de Argentina. La población de Corea del Sur. Y todo eso responde a una mentalidad internacional
porque como los pobres consumen y no producen, hay que eliminarlos. Yo lo decía en un tono de humor, y no quisiera faltar el respeto a ninguna autoridad, pero cuando se hablaba de pobreza cero, yo decía, bueno, eliminemos los pobres y se acaba la pobreza. Pero cuando veo estas leyes que vienen dirigidas hacia ahí, digo, esto pasó de un chiste. Esto es cosa de vida o muerte. Y el poder de la vida, hermanos, está en un solo lugar, en el cuerpo de Cristo. Usted integra el cuerpo de Cristo, mi amado. Y tener nuestros ojos en el Señor es lo que le devuelve al creyente, es lo que le devuelve a la iglesia esa personalidad conquistadora. Así que reprenda el espíritu de enfermedad, reprenda el espíritu de división, reprenda el espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Admiro y valoro la participación de tantas personas que con excelencia han defendido la vida. Letrados y gente sin instrucción en letras han defendido la vida, pero quiero decirle que la autoridad contra la muerte está en el cuerpo de Cristo. Cuando usted lee las Escrituras va a descubrir que Jesús vino y venció al que tenía, ¿qué tenía Satanás? El imperio de la muerte. Un día me llamó la atención el término imperio y me puse a buscarlo. Está más veces en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está profetizado que su imperio, hablando del reino de Cristo, no del diablo, el imperio de Cristo no tendría límites. ¿Quiénes son los servidores en el imperio de Cristo?